Bueno, le damos apertura a nuestra próxima entrevista y seguimos hablando del mundo del trabajo, ahora enfocados en los más jóvenes. Vean ustedes, 5 de cada 10 jóvenes de entre 17 y 24 años cree que es posible ganarse la vida como youtuber. Esta franja etaria se trata de la generación Z, que comienza a ingresar en el mercado laboral con sus preferencias propias, y esto podría modificar la dinámica entonces del mundo del trabajo. Para conversar sobre todo esto es que recibimos a Manuel Alonso, director de la consultora Adecco Uruguay. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Bueno, ustedes elaboraron este estudio consultando las preferencias, las expectativas, ¿no?, de esta franja etaria en el mundo del trabajo. Primero que nada me gustaría que pudieras detallar cuáles son las principales características de los nuevos trabajadores que van de 17 a 24 años. Bueno, en términos generales, primero son personas que tienen una característica y a la tecnología, digamos, que incorporadas en sus vidas. Nativos. Son nativos, a la diferencia de los millennials, que es más la generación de comienzo de los 80 hasta el año 95. Allí hay una diferencia, que es los millennials, digamos, que tuvimos la mayoría que incorporarnos a la tecnología a nuestras vidas. Es decir, quizás cuando empezamos buscando trabajo lo hacíamos con los clasificados, y después tuvimos que empezar a convivir con mandar un correo electrónico con el currículum, con postular en un portal de trabajo. Casi una generación bisagra que estuvo en el medio del mundo analógico y del mundo digital, que ahora ya no existe esa posibilidad. Yo creo que a nadie se le ocurre ir a un clasificado de repente en papel a buscar un trabajo, ¿no? Ya es otra la cabeza y es otra la partida. Sí, ese comentario está bueno. Es decir, los millennials fuimos una generación bisagra entre los baby boomers, quizás de los 70, hasta lo que hoy son la generación Z, inclusive en lo que es las motivaciones. Es decir, mientras las generaciones anteriores quizás lo que era un trabajo era un tema de progreso social, de formar una familia y de cumplir metas, para los centennials o la generación Z es más un modo de vida. Y además, de repente, antes el objetivo era en lo posible un empleo, en lo posible mejor público y en lo posible jubilarse ahí. Ir creciendo, creciendo, creciendo hasta irse era como lo esperable, y ahora el mundo es tentame porque si no me voy. De hecho, hay una gran rotación, la mayoría predominan a esta edad 8 meses a 1 año en los trabajos. La mayoría quieren empresas globales, donde en sí una multinacional donde puedan hacer sus primeras armas y después emigrar y tener una experiencia internacional. Entonces, de ese lado también hoy hay un desafío del mercado laboral en cómo, como empresarios, ¿sí? Tratamos de congeniar con estos talentos para retenerlos, porque además hay una realidad, es decir, son las futuras generaciones, son las personas que van a liderar las empresas del futuro o las empresas actuales, y bueno, entonces hay que entender también cómo desarrollarlos, ¿no? Claro, ¿cómo se llevan con los más veteranos, digamos, compañeros de trabajo, una vez que esta generación Z ingresa a un lugar de trabajo? Yo me acuerdo que el año pasado tuvimos una nota acá sobre el futuro del trabajo y sobre la diversidad en el mercado laboral, cómo eso potenciaba las empresas. Y creo que las nuevas generaciones de ese aspecto siguen siendo personas muy frescas, que justamente le dan un nuevo aires a las organizaciones, y que también saben congeniar, y me parece que para tanto las generaciones más altas como los más chicos en las empresas son experiencias muy ricas y que se llevan bien y que pueden coexistir, porque cada una le aporta una óptica diferente a la otra, ¿no? Ahora, son bien recibidos por las generaciones más antiguas, digamos, en un país donde yo escucho muy seguido que ahora es peor que antes, que los jóvenes no saben hacer tal o cual cosa, porque también representa una amenaza, ¿no? Que se manejan en áreas que quizás quienes tienen más edad no la manejan como nativos, por ejemplo, en la tecnología. Bueno, yo creo que ahí es muy subjetivo también, y va a depender de qué es lo que haya hecho una organización para que eso no pase. Entonces, si he, digamos, que actualizado a mi talento, más allá de la edad que tenga, no debería ser tanto una amenaza.
sí debería potenciar ciertas cosas y me imagino que lo que se espera de un chico de 17 años o de 20 años es que me aporte cosas que una persona más grande no. Claro. Y de hecho una persona más grande seguramente ya haya tenido un desarrollo y esté para ocupar y cumplir un rol que una persona de la base de la pirámide no. Es decir, deberían ser complementarios. Exacto, porque además también cambian hasta las aspiraciones, como hablábamos antes. Antes de repente era, no, hay que ser profesional, hay que ser doctor, abogado, hay que ir por ese lado. Después, futbolista. Y ahora, youtuber. Ahora vemos hace poco que un joven se ganó casi $1 millón jugando un juego de video. Entonces eso de, también nene, youtuber. Claro, nene, deja la computadora, deja la pelota, deja de Pero el estudiar concepto de que los youtubers no trabajan, en realidad lleva un trabajo. Lleva un trabajo. Sí. ¿Qué pasa? ¿Es verdad que 5 de cada 10 jóvenes de hasta 24 años piensan que pueden vivir y tener un desarrollo laboral siendo, por ejemplo, youtuber? Y para quienes no lo saben, un breve desarrollo de qué es ser un youtuber. Bueno, y lo más interesante es que el presidente Macri lo felicita, ¿no? Y lo llama Sí. por teléfono, lo cual eso no es un detalle menor, ¿no? Claro. Porque digo, también habla del impacto que eso puede tener en el futuro y cómo eso también empieza a ser reconocido en la sociedad. ¿Qué es un decir, youtuber? Y un youtuber es una persona que a través de la herramienta YouTube cree o genera contenido para vivir y monetizar eso. También se aplica al Instagramer, que es lo mismo, pero en Instagram. Sí, los influencers. Es decir, Cuenta con seguidores, ¿no? Cuanto más seguidores tiene, más prestigio y difusión tiene. Pongamos un ejemplo, soy un chef y consigo marcas que me pauten en mi canal, yo estoy cocinando y pongo la botella promocionando una marca y eso lo monetizo. Eso es ser un influencer hoy en Instagram, por ejemplo. Pero sí es cierto que hay muchos chicos que creen que lo pueden hacer y de hecho lo hacen. Es decir, claro, como todo, no podemos pensar que si todos se dedican a eso, hay espacio en el mercado para todos ellos, ¿no? Claro. Me gustaría compartir algunas de las conclusiones que llegaron con este estudio. 9 de cada 10 personas de entre 17 y 24 años considera que es cada vez más difícil encontrar empleo. 6 de cada 10 desea trabajar en una empresa que priorice el cuidado del medio ambiente, la igualdad de género, la alimentación saludable y la protección animal. 7 de cada 10 espera alcanzar una estabilidad económica como una meta en relación a lo laboral y 6 de cada 10 prefieren horarios flexibles como beneficio. Y esto habla de nuevas tendencias, ¿no?, del mercado laboral que las empresas tienen que ir tomando nota, ¿no? Sí, es interesante eso, porque en sí, primero aparecen como chicos que son mucho más pragmáticos, porque también la encuesta dice que más de la mayoría no rechazaría un trabajo por una de esas causas. Pero sí, si pudiesen elegirlo, es decir, son personas que están mucho más conectadas con las causas sociales, como lo que es el medio ambiente o trabajar en una empresa beta, es decir, esas que cuidan lo que es hoy el medio ambiente. También son generaciones que tienen un interés mucho más grande por el reciclaje, es decir, en algunos estudios se manifiesta como para los millennials existe el e-commerce, para ellos existe lo que se llama C-commerce, que es el reciclaje entre lo que son chicos de sus generaciones y digamos en ciertos portales, en vez de vender, ¿sí? Colgar sus cosas como para reciclarlas. También existen en otros mercados, no tanto en el Uruguay, porque hay que ver las carreras, pero muchos quieren estudiar carreras como medio ambiente. Es decir, entonces eso también es interesante en ver lo que va a pasar, porque tampoco es a esta velocidad de lo que está pasando hoy, Claro. es imposible pensar que va a pasar en 5 ¿Se años. puede saber qué es lo que va a pasar en el mundo laboral dentro de 5 o 10 años o es una incógnita absoluta justamente por este vertiginoso cambio de todas las condiciones, tanto de los trabajadores como de las empresas y del propio mercado laboral? Hay tendencias, pero es muy difícil. O sea, el ritmo de lo que está pasando hoy. Lo que sí es importante es que tengamos políticas de Estado como para poder preparar a los jóvenes en lo que realmente el mercado también necesita, ¿sí? Y en tratar de ir un paso adelante, en ver cómo los vamos formando en base a sus gustos y sus preferencias para retenerlos en nuestro mercado también. ¿Uruguay sabe lo que el Uruguay necesita o lo que el mercado necesita de acá a los próximos años? Yo creo que en términos generales es muy difícil en todos los mercados poder pronosticar eso. Lo que sí yo creo que vamos un poco más atrasados, quizás ahora con
con las escuelas tecnológicas nos podamos ayornar un poco más, pero es interesante en prepararlos desde el punto de vista de la tecnología y sobre todo de qué es lo que puede precisar el mercado laboral, en un mercado que cada vez es menos manufacturero, ¿sí? Y es mucho más de servicios y mucho más digital. Hay un desfasaje ahí entre la educación, expectativas y la oferta. Estoy viendo que solo un 22% de los encuestados por ustedes se encuentra actualmente trabajando y el 90%, lo decíamos más temprano, bueno, siente que es difícil encontrar empleo. Hay un contexto de mercado también. Es decir, quizás hace 4 o 5 años, cuando estos chicos todavía no se estaban incorporando al mercado, o tenían 13, 14 o 15 años, Uruguay tenía un pleno empleo mucho más alto que hoy. Es decir, también a veces cuando las generaciones van entrando, si en la década del 2000 o al principio de los 2000 a un chico de 20 años le hacías la misma pregunta, seguramente también iba a tener la misma dificultad. Lo que sí es cierto que ante chicos con lo que son motivaciones tan diferentes a la generación pasada, hay una realidad de entender cómo motivarlos y cómo ayudarlos y acompañarlos a buscar trabajo. Desde eso sí creo que puede haber un desfasaje, y sobre todo en cuanto a lo que son las motivaciones de los jóvenes hoy, ¿no? Bien, bueno, muchísimas gracias. Mucho para reflexionar, sobre todo para quienes tienen hijos en esa edad, para conocer que, bueno, a veces los objetivos no son los mismos que los que tenemos quienes, tenemos algunos años más, pero son diferentes, ni peores ni mejores, ¿no? Así que agradecemos mucho al representante de ADECO, a Manuel Alonso, su director, y cerramos por aquí esta entrevista.